Nací en un pueblo pequeño de Castilla, donde las casas se alineaban como dientes torcidos y las calles de tierra se llenaban de barro cada invierno. Era el año 1942 y yo era la tercera de 5 hermanos en una familia que luchaba cada día para poner algo en la mesa. Mi padre trabajaba en el campo cuando había trabajo y mi madre cosía para las familias más pudientes del pueblo. Recuerdo el sonido constante de su máquina de coser, ese ritmo monótono que se convertía en la banda sonora de nuestras tardes. Nuestra casa tenía 2 habitaciones y un patio trasero donde mi madre criaba gallinas. Yo dormía en la misma cama que mis 2 hermanas, María y Carmen, y por las noches escuchábamos a mis padres hablar en voz baja sobre las deudas, sobre el trigo que no había crecido bien, sobre el patrón que no pagaba lo prometido. Aprendí muy pronto que la vida era una lucha constante, pero también aprendí que había momentos de dulzura entre tanta dureza. Los domingos, cuando había algo de dinero extra, mi madre compraba un trozo de chocolate y lo partía en 5 pedazos minúsculos para nosotros. Yo guardaba el mío hasta el final, lo chupaba despacio hasta que se deshacía completamente en mi lengua. Era mi momento de felicidad pura, sentada en el escalón de la puerta, viendo pasar a la gente que salía de misa. Mi padre era un hombre serio, de pocas palabras, pero tenía las manos más suaves del mundo cuando me acariciaba el pelo por las noches. Me decía que yo era su estrellita, que tenía los ojos más bonitos de todo Castilla. Yo me sentía especial cuando me lo decía, como si fuera la única niña en el mundo. Los sábados, cuando no había faena, me llevaba al río a pescar. No pescábamos casi nunca, pero no importaba. Él me enseñaba los nombres de los pájaros, me contaba historias de cuando era joven, de la guerra que había vivido y de cómo había conocido a mi madre en una verbena. Mi madre, Rosa, era diferente. Siempre estaba ocupada, siempre preocupada. Tenía las manos ásperas de tanto trabajar y cuando hablaba conmigo era para darme órdenes. Limpia esto, cuida de tu hermano pequeño, ayúdame con la comida. Pero yo sabía que me quería. Lo sabía por cómo me arropaba por las noches, por cómo me guardaba el mejor pedazo de pan cuando había poco, por cómo me miraba cuando creía que no la veía. En el pueblo había una escuela pequeña, donde una maestra joven, señorita Elena, nos enseñaba a leer y escribir. Yo era buena estudiante, me gustaban los números y las letras. Soñaba con ser maestra como ella, con tener vestidos bonitos y zapatos sin agujeros. La señorita Elena me prestaba libros a veces, libros con historias de princesas y lugares lejanos. Yo me los llevaba a casa y se los leía a mis hermanos por las tardes. Era mi momento de gloria, cuando todos me escuchaban con atención. Pero mi educación terminó cuando cumplí 11 años. Mi padre enfermó de los pulmones, esa tos terrible que le daba por las noches y que nos despertaba a todos. El médico del pueblo dijo que necesitaba medicinas caras y descanso. Mi madre no podía con todo el trabajo sola, así que yo tuve que dejar la escuela para ayudar en casa y cuidar de mis hermanos pequeños. Recuerdo mi último día en la escuela. La señorita Elena me llamó aparte y me dijo que era una lástima, que yo tenía talento para estudiar. Me regaló un libro pequeño, de cuentos, y me dijo que no dejara nunca de leer. Yo lloré ese día, pero en silencio, porque sabía que no servía de nada protestar. En mi familia, cuando había que sacrificarse, las niñas éramos las primeras. Los años siguientes fueron duros. Mi padre no se recuperaba del todo. Trabajaba cuando podía, pero cada vez menos. Yo me hice cargo de la casa, de cocinar, de cuidar a mis hermanos menores. Antonio, el más pequeño, se pegaba a mí como una lapa. Yo le cantaba canciones que había aprendido de mi madre, le contaba los cuentos del libro que me había dado la señorita Elena. Él me decía que yo era como su segunda mamá. Cuando cumplí 15 años, empecé a trabajar en casa de los Mendoza, la familia más rica del pueblo. Limpiaba, cocinaba, cuidaba de sus hijos pequeños. La señora Mendoza era exigente pero no mala persona. Me pagaba poco, pero algo era algo. Cada peseta que ganaba se la daba a mi madre para ayudar con los gastos de la casa. Fue en casa de los Mendoza, donde conocí a otras chicas del pueblo que trabajaban en casas similares. Nos juntábamos los domingos por la tarde, cuando teníamos libre, y paseábamos por la plaza. Hablábamos de chicos, de vestidos, de películas que habíamos visto en el cine del pueblo los domingos que podíamos permitírnoslo.
Yo soñaba con enamorarme, con casarme con un hombre bueno que me quisiera como mi padre quería a mi madre. Entre mis amigas estaba Pilar, que trabajaba para el médico, y Concha, que ayudaba en la panadería. Ellas me contaban historias de la ciudad, de Madrid, donde tenían primas que trabajaban en fábricas y ganaban mucho dinero. Yo escuchaba esas historias como si fueran cuentos de hadas. La ciudad me parecía un lugar imposible, lleno de luces y oportunidades. Mi hermana María, que era 2 años mayor que yo, se casó cuando cumplió 17 con un chico del pueblo vecino. La boda fue sencilla, en la iglesia del pueblo, pero fue bonita. María llevaba el vestido que había sido de mi madre, arreglado para la ocasión. Yo la ayudé a peinarse esa mañana. Le puse las flores en el pelo. Estaba preciosa, pero también triste. Me abrazó muy fuerte antes de salir de casa y me dijo que me cuidara mucho, que fuera lista y no me conformara con cualquier cosa. Después de la boda de María, la casa se sintió más vacía y yo más responsable aún. Carmen, mi hermana menor, era más rebelde que yo. Siempre protestaba cuando le tocaba ayudar. Yo entendía su frustración porque había sido la mía también, pero alguien tenía que mantener unida la familia. Un domingo de primavera, cuando tenía 17 años, llegó al pueblo un grupo de hombres jóvenes que venían a trabajar en las obras de la carretera nueva. Entre ellos estaba Miguel, un chico moreno de ojos verdes que me sonrió desde el primer día que lo vi en misa. Tenía 22 años y venía de un pueblo de Andalucía. Hablaba diferente, con ese acento suave que me parecía música. Miguel empezó a aparecer por la plaza cuando yo volvía del trabajo. Al principio solo me saludaba con la mano. Luego se acercaba a preguntarme cosas tontas sobre el pueblo, sobre dónde comprar tal cosa o cuál era el mejor bar. Yo le contestaba con timidez, pero me gustaba que me buscara. Era guapo y educado, no como los chicos del pueblo que yo había conocido toda la vida. Una tarde me pidió que paseara con él después del trabajo. Fuimos hasta el río, por el mismo camino que yo recorría con mi padre cuando era pequeña. Me contó de su familia, de su pueblo en Córdoba, de cómo había venido al norte buscando trabajo mejor pagado. Yo le hablé de mis hermanos, de mi padre enfermo, de mis sueños de ser maestra que habían quedado atrás. Él me escuchaba con atención, como si mis palabras fueran importantes. Durante 3 meses, Miguel y yo nos vimos casi todas las tardes. Él me traía flores silvestres, pequeños regalos que compraba en el pueblo vecino. Me enseñó a bailar pasodoble en el patio trasero de mi casa, cuando mis padres no estaban. Yo me sentía como en una película, como una de esas heroínas de los libros que había leído de niña. Mis padres sabían de Miguel y no lo veían mal. Era trabajador, respetuoso, venía de buena familia. Mi padre hasta bromeaba diciendo que a lo mejor era hora de que alguna de sus hijas le diera nietos. Mi madre era más cautelosa. Me decía que no me ilusionara demasiado, que los hombres de fuera a veces prometían cosas que no cumplían. Pero yo estaba enamorada por primera vez en mi vida. Miguel me hacía sentir especial, bonita, importante. Cuando me miraba, yo me sentía como la mujer más afortunada del mundo. Hablábamos de casarnos cuando terminaran las obras, de irnos juntos a su pueblo o tal vez a Madrid, donde él tenía un primo que trabajaba en una fábrica. Una noche de agosto, mientras paseábamos por el río, Miguel me pidió que fuera su novia oficialmente. Me regaló un anillo pequeño, de plata, que había pertenecido a su abuela. Yo lloré de felicidad. Por primera vez en mi vida sentía que el futuro podía ser diferente, mejor, lleno de posibilidades que antes no había imaginado. Pero las obras de la carretera se retrasaron y Miguel tuvo que volver a Córdoba antes de lo previsto. Me prometió que volvería en cuanto pudiera, que me escribiría todas las semanas, que nuestros planes no habían cambiado. El día que se fue, todo el pueblo parecía más gris, más pequeño, más vacío. Las primeras cartas llegaron puntuales. Miguel me contaba de su familia, de cómo les había hablado de mí, de los planes para volver al norte. Yo le respondía contándole los pequeños acontecimientos del pueblo, de mi familia, de cuánto lo echaba de menos. Pero después de 2 meses, las cartas empezaron a espaciarse. Primero llegaban cada 15 días, luego una vez al mes. La última carta llegó en diciembre. Era más corta que las otras, más fría. Miguel me explicaba que había encontrado trabajo en Córdoba, que su familia necesitaba que se quedara, que las cosas se habían complicado,
No mencionaba cuándo iba a volver ni cuándo íbamos a casarnos. Al final de la carta, casi como si fuera una ocurrencia tardía, me decía que había conocido a una chica de su pueblo, una chica que su madre había elegido para él. Esa noche, sola en mi cama mientras mis hermanas dormían, entendí que mi primer amor había terminado, que Miguel no iba a volver, que nuestros planes habían sido solo palabras llevadas por el viento. Me quedé despierta hasta el amanecer, llorando en silencio, mordiendo la almohada para que nadie me oyera. Los meses siguientes fueron los más duros de mi vida hasta entonces. Mi padre empeoró de sus pulmones y ya no podía trabajar nada. Mi madre tuvo que coser día y noche para mantener a la familia, y yo tuve que conseguir más horas de trabajo en casa de los Mendoza. Carmen se hizo más rebelde aún. Decía que ella no iba a quedarse en el pueblo limpiando casas ajenas como yo. Antonio, mi hermano pequeño, enfermó también, y tuvimos que gastar en medicinas el poco dinero que teníamos ahorrado. Una tarde de febrero, mientras limpiaba las ventanas en casa de los Mendoza, vi llegar al pueblo un automóvil negro que no conocía. El señor Mendoza salió a recibirlo y habló largo rato con un hombre mayor bien vestido que había venido de la ciudad. Esa misma noche el señor Mendoza me pidió que me quedara un momento después del trabajo. Me senté en la cocina de los Mendoza, con las manos todavía húmedas del agua de fregar, mientras el señor Mendoza me miraba con una expresión que no supe interpretar. Su mujer estaba también allí, de pie junto a la ventana, y por primera vez desde que trabajaba para ellos la vi nerviosa. El señor Mendoza carraspeó antes de hablar. Me dijo que el hombre que había venido esa tarde en el automóvil negro era don Aurelio, un comerciante de ganado de Valladolid que tenía negocios con él. Un hombre viudo de 50 años que buscaba una esposa joven y trabajadora. Había visto fotos de las chicas solteras del pueblo y había preguntado específicamente por mí. Yo no entendía por qué me contaba eso. El señor Mendoza siguió hablando, explicándome que don Aurelio era un hombre próspero, con una casa grande en la ciudad que podría ofrecerme una vida cómoda, que había hablado con mi padre esa misma tarde y que estaban de acuerdo en que sería una buena oportunidad para mí y para mi familia. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Le pregunté qué tenía que ver mi padre con eso, pero ya conocía la respuesta. Don Aurelio había ofrecido una dote generosa, suficiente para pagar las medicinas de mi padre y sacar a mi familia de las deudas. A cambio, yo tendría que casarme con él en 2 meses y mudarme a Valladolid. Esa noche llegué a casa y encontré a mis padres esperándome en la cocina. Mi padre tenía los ojos rojos, no sé si de la tos o de haber llorado. Mi madre estaba seria, con las manos cruzadas sobre la mesa. Me explicaron lo mismo que ya sabía, pero añadieron detalles que el señor Mendoza no me había contado. Don Aurelio quería una esposa que le diera hijos, que cuidara su casa, que fuera obediente y discreta. Había estado casado antes, pero su primera mujer había muerto en el parto de su tercer hijo. Mi madre me dijo que era la oportunidad de mi vida, que don Aurelio era un hombre respetable que me daría seguridad. Mi padre tosía entre frases y me repetía que lo sentía, que si hubiera otra manera no me pediría esto, pero que la familia estaba al borde del desastre. Antonio necesitaba un médico de la ciudad. Carmen tenía que seguir estudiando y él ya no podía trabajar. Yo tenía 18 años y nunca había conocido a don Aurelio. Le dije a mis padres que necesitaba pensarlo, pero mi madre me contestó que ya no había nada que pensar. El trato estaba hecho, los papeles firmados, y la boda se celebraría el sábado después de Semana Santa. Los días siguientes pasaron como en una pesadilla. Don Aurelio volvió al pueblo 2 veces para conocerme. Era un hombre alto, de pelo gris, con manos grandes y una forma de mirarme que me ponía los pelos de punta. Hablaba poco conmigo, pero hacía preguntas a mis padres sobre mi salud, sobre si sabía coser y cocinar, sobre si era obediente. Me sentía como una yegua que estuvieran evaluando para la compra. La segunda vez que vino, me trajo un vestido de la ciudad para la boda. Era bonito, de tela cara, pero cuando me lo probé me quedaba grande y me hacía parecer una niña jugando a disfrazarse. Don Aurelio me dijo que en Valladolid tendría muchos vestidos como ese, que él cuidaría bien de mí si yo cumplía con mis obligaciones como esposa. Traté de hablar con mis amigas, pero Pilar me dijo que tenía suerte, que don Aurelio era rico,
y que muchas chicas del pueblo habrían aceptado encantadas. Solo Concha me entendió. Me abrazó y lloró conmigo una tarde, pero también me dijo que no tenía elección, que si no me casaba con él, mi familia se hundiría por completo. La noche antes de la boda no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en Miguel, en los planes que habíamos hecho junto al río, en lo diferente que podría haber sido todo. Carmen se despertó y me preguntó si estaba bien. Le dije que tenía miedo, y ella me abrazó y me prometió que me escribiría todas las semanas, que vendría a visitarme cuando pudiera. La boda fue el día más triste de mi vida. Me casé en la iglesia del pueblo, con el vestido que no me quedaba bien, y una sonrisa falsa pegada en la cara. Don Aurelio me puso el anillo, me besó rápido en los labios y yo sentí náuseas. Después hubo una comida en casa de mis padres, pero yo apenas probé bocado. Todo el mundo hablaba de lo afortunada que era, de la buena vida que me esperaba en la ciudad. Esa misma noche me fui con don Aurelio a Valladolid. El viaje en su automóvil fue silencioso. Yo miraba por la ventana, viendo alejarse mi pueblo, mi familia, todo lo que había conocido hasta entonces. Don Aurelio conducía concentrado y solo me habló para decirme que en su casa tendría que llamarle señor, que había reglas que cumplir, que esperaba que fuera una esposa ejemplar. La casa de don Aurelio era grande y fría, con muebles oscuros y cortinas pesadas que apenas dejaban pasar la luz. Había una criada mayor, Jacinta, que me enseñó las habitaciones y me explicó la rutina de la casa. Don Aurelio tenía su despacho en la planta baja, donde recibía a los clientes, y yo no podía entrar allí nunca. Los niños, sus hijos de su primer matrimonio, tenían 8, 6 y 4 años. Se llamaban Eduardo, Luis y Carmen. Los niños me miraron con desconfianza desde el primer día. Echaban de menos a su madre, y yo era una extraña que había llegado a ocupar su lugar. Eduardo, el mayor, era especialmente hostil. Me ignoraba cuando le hablaba. Se quejaba de la comida que cocinaba. Le decía a su padre que yo no hacía las cosas como las hacía su mamá. Don Aurelio no tenía paciencia con mis dificultades para adaptarme. La primera semana me gritó 3 veces. Una porque la comida estaba sosa, otra porque había puesto mal la mesa para una cena con invitados, y la tercera porque los niños se habían quejado de que yo no sabía contarles cuentos como su madre. Cada grito suyo me encogía un poco más. Al mes de estar allí, don Aurelio empezó a mostrar su verdadero carácter. Una noche llegó borracho de una cena de negocios y me gritó porque había dejado una luz encendida en el pasillo. Me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó moratones. Me dijo que en su casa no se malgastaba la electricidad, que yo tenía que aprender a ser menos despilfarradora como todas las mujeres. Las noches eran lo peor. Don Aurelio venía a mi habitación cuando quería, sin avisar, sin preguntarme nada. Yo había llegado virgen al matrimonio y no sabía qué esperar, pero nada me había preparado para la brutalidad con la que me trataba. Era rápido y violento. No le importaba si me hacía daño. Cuando terminaba, se iba a su habitación sin decirme una palabra, y yo me quedaba sola, llorando en silencio en la oscuridad. A los 3 meses de estar en Valladolid, recibí la primera carta de mi familia. Carmen me contaba que mi padre había empeorado mucho, que con el dinero que había dado don Aurelio habían podido comprar las medicinas, pero que el médico decía que ya no había mucho que hacer. Antonio estaba mejor, había empezado a ir a la escuela otra vez. Mi madre trabajaba menos horas porque ahora tenían algo de dinero ahorrado. Yo les escribí contándoles mentiras. Les dije que estaba bien, que don Aurelio me trataba con cariño, que la casa era preciosa y que los niños empezaban a quererme. No podía contarles la verdad, no después del sacrificio que habían hecho por ellos. El invierno fue terrible. Don Aurelio se volvía más violento cuando hacía frío y tenía menos trabajo. Los niños seguían sin aceptarme, especialmente Eduardo, que había empezado a pegarle a sus hermanos pequeños, y luego les decía que había sido culpa mía. Jacinta, la criada, trataba de ayudarme cuando podía, pero también tenía miedo de don Aurelio. Una noche de febrero, don Aurelio llegó más borracho que nunca. Había perdido dinero en no sé qué negocio y estaba furioso. Me culpó de su mala suerte. Me dijo que desde que me había traído a la casa todo le salía mal. Me pegó por primera vez esa noche, una bofetada tan fuerte que me tiró al suelo. Los niños lo vieron desde la escalera y se pusieron a llorar. A partir de esa noche, los golpes se volvieron frecuentes. Don Aurelio me pegaba por cualquier cosa.
Si la comida no estaba a su gusto, si los niños hacían ruido, si yo me olvidaba de alguna de sus reglas absurdas, Jacinta me curaba las heridas y me decía que tuviera paciencia, que los hombres eran así, que ya se le pasaría. En mayo recibí una carta terrible. Mi padre había muerto en abril, de madrugada, con un ataque de tos que no pudo parar. Mi madre me decía que habían sido sus últimas semanas las mejores que había tenido en años, sin dolores, gracias a las medicinas que habían podido comprar con el dinero de don Aurelio. Pero yo sabía que mi padre había muerto sin volver a verme, pensando que yo estaba feliz en mi nueva vida. Le pedí a don Aurelio permiso para ir al funeral, pero me dijo que no, que una mujer casada no viajaba sola, que mi lugar estaba en su casa cuidando de sus hijos. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. No había podido despedirme de mi padre, no había podido estar con mi familia en el momento más duro. Los meses siguientes fueron cada vez peores. Don Aurelio empezó a traer mujeres a la casa cuando yo estaba durmiendo. Yo las oía reírse en el piso de abajo, las oía subir las escaleras hacia su habitación. Por las mañanas encontraba botellas vacías y restos de comida por toda la casa. Cuando le preguntaba, él me decía que esos no eran asuntos míos, que yo era solo su criada con papeles de matrimonio. Eduardo, su hijo mayor, empezó a portarse conmigo como su padre. Me hablaba con desprecio, me daba órdenes. Llegó incluso a empujarme un día que no le gustó la merienda que le había preparado. Solo tenía 9 años, pero ya había aprendido que las mujeres estábamos ahí para servirles y aguantar. En agosto, recibí otra carta de casa. Carmen me contaba que había conseguido trabajo en una fábrica textil que habían abierto en el pueblo vecino, que ganaba bien y que ayudaba a mi madre con los gastos. Antonio había crecido mucho, era el mejor de su clase en la escuela. Mi madre estaba triste, pero se las arreglaba. Al final de la carta, Carmen me preguntaba cuándo iba a ir de visita, que todos me echaban de menos. Esa carta me partió el corazón. Mi familia seguía adelante sin mí, construyendo una nueva vida mientras yo me marchitaba en aquella casa fría. Decidí escribirle a Carmen contándole la verdad, pero cuando empecé la carta, me di cuenta de que no podía. Si les contaba cómo me trataba don Aurelio, querrían que volviera, pero entonces tendríamos que devolver el dinero que él había dado, y mi familia volvería a la miseria. Una noche de septiembre, don Aurelio llegó especialmente borracho y violento. Había perdido una venta importante y culpaba a todo el mundo de su mala suerte. Me pegó tanto que Jacinta tuvo que ayudarme a llegar a mi habitación. Tenía la cara hinchada, costillas magulladas y un dolor en el vientre que no se me quitaba. Al día siguiente no pude levantarme de la cama. Jacinta me trajo agua y me puso paños fríos en la cara. Me dijo que tenía que irme de esa casa, que don Aurelio me iba a matar si seguía así, pero yo no tenía a dónde ir. No podía volver con mi familia sin arruinarlos. No tenía dinero propio. No conocía a nadie en Valladolid que pudiera ayudarme. Los niños empezaron a cambiar conmigo después de esa paliza. Creo que se dieron cuenta de que yo no era su enemiga, que también era víctima de su padre como ellos. Luis, el del medio, empezó a acercarse a mí cuando su padre no estaba. Me pedía que le contara cuentos. Me ayudaba a poner la mesa. Carmen, la pequeña, se chupaba el dedo y me miraba con esos ojos grandes llenos de miedo. En octubre supe que estaba embarazada. El médico que don Aurelio mandó llamar se lo confirmó, y esa noche él se puso contento por primera vez en meses. Me trajo flores, me habló con cariño, me dijo que ahora las cosas iban a ser diferentes, que iba a tener el hijo que había estado esperando. Durante algunas semanas, don Aurelio me trató mejor. No me pegaba, me compraba comida especial para el embarazo, incluso contrató a otra criada para que yo descansara más. Yo pensé que tal vez las cosas habían cambiado, que la llegada del bebé nos iba a unir de alguna manera. Pero en diciembre, cuando empecé a tener náuseas muy fuertes y a vomitar constantemente, don Aurelio perdió la paciencia otra vez. Decía que yo exageraba, que las otras mujeres no se quejaban tanto cuando estaban embarazadas. Una mañana que no pude levantarme por lo mal que me encontraba, me arrastró de la cama y me obligó a hacer las tareas de la casa. Esa noche empecé a sangrar. Jacinta me ayudó, me puso en la cama, mandó llamar al médico, pero ya era tarde. Perdí al bebé a los 5 meses de embarazo. Una madrugada fría de enero, mientras don Aurelio estaba de viaje de negocios.
Jacinta se quedó conmigo toda la noche. Me sostuvo la mano mientras yo lloraba de dolor y de pena. Cuando don Aurelio volvió y se enteró de lo que había pasado, me culpó a mí. Dijo que había sido por mi culpa, por no cuidarme bien, por no ser lo suficientemente fuerte. Esa misma noche me pegó peor que nunca. Me dijo que yo era una inútil que no servía ni para dar hijos. Los meses que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. Don Aurelio volvió a traer mujeres a la casa, cada vez con menos disimulo. Los niños habían vuelto a tratarme mal, especialmente Eduardo, que había oído a su padre llamarme inútil y había decidido que esa era la palabra perfecta para dirigirse a mí. Yo pasaba los días como un fantasma, cumpliendo las tareas de la casa sin pensar, sin sentir casi nada. Por las noches me quedaba despierta en mi habitación, mirando por la ventana, pensando en mi padre muerto, en el bebé que había perdido, en la vida que podría haber tenido si no me hubieran vendido como una res. Una tarde de primavera, mientras limpiaba el despacho de don Aurelio, encontré unas cartas que había dejado sobre el escritorio. Eran de una mujer de Madrid, una viuda joven, con la que don Aurelio había estado haciendo negocios. Las cartas eran de amor. Ella le decía que estaba dispuesta a casarse con él, que sabía que él tenía una esposa, pero que eso se podía arreglar. Esa noche entendí que don Aurelio estaba planeando deshacerse de mí de alguna manera. Había oído historias de mujeres que habían desaparecido misteriosamente, de accidentes convenientes, de enfermedades repentinas. El miedo se apoderó de mí como nunca antes. Supe que tenía que hacer algo, que si me quedaba allí esperando, no iba a salir viva de aquella casa. Esa noche no pude pegar ojo. Me quedé despierta pensando en las cartas, en la sonrisa fría de don Aurelio cuando hablaba de arreglar las cosas, en todas las historias que había oído de mujeres que habían desaparecido sin dejar rastro. Al amanecer, tomé una decisión que cambió todo. Tenía que registrar la casa mientras él no estuviera, encontrar algo que me sirviera para defenderme o para escapar. Don Aurelio se fue temprano esa mañana a un mercado de ganado en Palencia. Me dijo que volvería al día siguiente por la noche. En cuanto su automóvil desapareció por la calle, mandé a los niños a jugar al jardín trasero y le dije a Jacinta que iba a limpiar a fondo el despacho. Ella me miró extrañada, pero no preguntó nada. Empecé a revisar cajón por cajón, con las manos temblándome. En el tercer cajón del escritorio, detrás de unos documentos de la compraventa de ganado, encontré un sobre grueso lleno de cartas. No eran solo las cartas de amor de la mujer de Madrid, había otras cosas. Documentos de una póliza de seguro de vida a mi nombre, con don Aurelio como beneficiario, que yo nunca había firmado. Cartas de un médico de Valladolid hablando de mi supuesta enfermedad del corazón, una enfermedad que yo no tenía. Y lo más escalofriante, un frasco pequeño de cristal con un polvo blanco, etiquetado como medicamento para el corazón, pero con una letra diminuta en latín que no sabía leer. Al fondo del cajón había algo más. Una fotografía de una mujer joven, rubia, vestida de novia. En el reverso, escrito con letra de don Aurelio, Carmen Delgado, 1923. Era su primera esposa, la madre de los niños. Pero debajo había una anotación que me heló la sangre. Accidente cardíaco, diciembre 1925, 2 años después de la boda. Entendí todo en ese momento. Don Aurelio no se había casado conmigo por amor ni por conveniencia. Tenía un método. Se casaba con mujeres jóvenes, las aseguraba, esperaba un tiempo prudencial y luego las mataba lentamente con veneno, simulando enfermedades del corazón. Su primera esposa no había muerto en el parto como él decía, la había asesinado. Escuché el ruido de un automóvil en la calle y el corazón me dio un vuelco. Guardé todo rápidamente en su sitio, menos el frasco de polvo blanco que me lo metí en el bolsillo del delantal. Salí corriendo del despacho y me puse a limpiar la cocina como si nada hubiera pasado. Pero no era don Aurelio. Era un vecino que pasaba. Esa tarde, cuando los niños estaban durmiendo la siesta, le conté todo a Jacinta. Al principio no me creyó. Pensaba que estaba loca de los nervios. Pero cuando le enseñé el frasco de polvo, su cara cambió por completo. Me dijo que ella había visto cómo don Aurelio le echaba ese mismo polvo a la leche caliente que me daba por las noches para ayudarme a dormir. Pensaba que eran vitaminas para que me recuperara después de perder el bebé. Jacinta
Me confesó que la primera señora también había empezado a ponerse muy enferma después del parto, que perdía el color, que tenía palpitaciones y se mareaba constantemente. El médico decía que era el corazón, que era normal después de un parto difícil. Pero Jacinta había notado que los síntomas empeoraban después de las cenas, cuando don Aurelio le preparaba personalmente la leche caliente para dormir. Entre las dos decidimos que tenía que irme esa misma noche. Jacinta conocía a una prima suya que vivía en León, que podría esconderme hasta que encontráramos la manera de denunciar a don Aurelio. Pero yo no podía irme sin los niños. Si don Aurelio era capaz de asesinar a sus esposas, no sabía de qué sería capaz con sus propios hijos si descubría que yo había huido y que conocía su secreto. Le pregunté a Jacinta si los niños corrían peligro, y ella me dijo que don Aurelio los necesitaba vivos para aparentar normalidad, para que la gente pensara que era un buen padre de familia. Pero también me dijo algo que me partió el alma. Eduardo, el mayor, había empezado a comportarse exactamente igual que su padre. Le pegaba a sus hermanos cuando nadie miraba, trataba mal a Jacinta, había intentado meter mano a la hija del panadero. A los 9 años ya estaba aprendiendo que podía hacer lo que quisiera con los más débiles. Esa noche esperé a que don Aurelio llegara de su viaje. Vino tarde pasadas las 11, con olor a vino y tabaco. Me saludó de mejor humor de lo habitual. Incluso me trajo un paquetito de dulces de Palencia. Me dijo que había cerrado un buen negocio, que las cosas nos iban a ir mejor a partir de ahora. Luego me pidió que le preparara la cena, que tenía hambre del viaje. Mientras cocinaba, él se fue al despacho a revisar sus papeles. Yo sabía que iba a descubrir que alguien había tocado sus cosas, por muy cuidadosa que hubiera sido. El corazón me latía tan fuerte que pensaba que se iba a oír por toda la casa. Cuando terminé de cocinar, le llevé la cena al comedor y me senté enfrente de él, como hacía siempre. Don Aurelio comió en silencio, pero yo notaba que me miraba de vez en cuando con una expresión extraña. Cuando terminó, se limpió la boca con la servilleta y me dijo que había notado que alguien había estado en su despacho. Le dije que había sido yo, que había limpiado a fondo como hacía todas las semanas. Él asintió lentamente, pero seguía mirándome de esa manera que me daba escalofríos. Entonces se levantó y fue a la cocina. Volvió con un vaso de leche caliente, como hacía todas las noches desde que había perdido el bebé. Me dijo que me lo bebiera, que me ayudaría a descansar mejor. Yo cogí el vaso con manos temblorosas, sabiendo que ahí dentro estaba el veneno que me iba a matar poco a poco. Le di un sorbo pequeño y puse cara de que me sabía bien. Luego le dije que estaba muy cansada, que me iba a la cama. Él me dijo que era buena idea, que mañana tendríamos que hablar de cosas importantes. Cuando subí las escaleras, sentí sus ojos clavados en mi espalda. En mi habitación, vacié la leche en la jofaina del lavamanos y la tiré por la ventana. Luego me metí en la cama vestida, esperando a que don Aurelio se durmiera para poder escapar. Pero él no se durmió. Pasó más de 1 hora dando vueltas por la casa, subiendo y bajando las escaleras, hasta que por fin oí su puerta cerrarse y el ruido de la cama. Esperé otro rato más para estar segura. Luego me levanté muy despacio y fui a buscar a Jacinta. Dormía en una habitación pequeña al lado de la cocina. La desperté tocándole el hombro y ella se incorporó asustada. Le susurré que era la hora, que tenía que irme ya. Jacinta se levantó sin hacer ruido y me ayudó a preparar un hatillo con lo poco que podía llevarme. Metí algo de ropa, el dinero que había podido ahorrar escondido en el colchón y los papeles de mi matrimonio. También me llevé el frasco de veneno, pensando que podría servirme como prueba si conseguía llegar a la policía. Cuando estábamos a punto de salir por la puerta trasera, oímos pasos en el piso de arriba. Don Aurelio se había levantado. Jacinta me empujó hacia la despensa y ella se quedó en la cocina, haciéndose la dormida en una silla. Yo oí cómo don Aurelio bajaba las escaleras y entraba en la cocina. Le preguntó a Jacinta qué hacía levantada, y ella le dijo que había oído ruidos, que había bajado a ver si pasaba algo. Don Aurelio no dijo nada más, pero no volvió a subir. Se quedó un rato en la cocina, luego fue al salón. Yo estaba en la despensa, entre sacos de harina y latas de conservas, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensaba que me iba a delatar. Pasó una eternidad hasta que oí sus pasos subiendo otra vez las escaleras. Jacinta vino a buscarme
y me dijo que don Aurelio había estado mirando mi habitación. Había visto que la cama estaba deshecha como si hubiera dormido alguien, pero algo le había resultado extraño. Me dijo que teníamos que irnos inmediatamente, que él sospechaba algo. Salimos por la puerta de atrás, por el jardín trasero que daba a un callejón. Hacía frío y no había luna, lo que nos ayudó a pasar desapercibidas. Jacinta me acompañó hasta la estación de tren, que estaba al otro lado de la ciudad. Tuvimos que caminar más de una hora, escondiéndonos cada vez que veíamos a alguien por la calle. En la estación me dijo que el primer tren hacia León salía a las 6 de la mañana. Faltaban 3 horas. Me dio la dirección de su prima y algo de dinero que había logrado reunir. Me abrazó llorando y me hizo prometer que le escribiría para decirle que estaba bien. Fue la única persona que me ayudó cuando más lo necesitaba, la única que se arriesgó por mí. Me quedé escondida en la estación hasta que abrieron la taquilla. Compré un billete para León y me subí al tren con las piernas temblándome. Mientras el tren se alejaba de Valladolid, miré por la ventana y pensé en los niños. Eduardo, Luis y Carmen se iban a despertar y no me iban a encontrar. Iban a preguntarle a su padre dónde estaba yo, y él les iba a contar alguna mentira. Tal vez les diría que me había ido porque no los quería, o que me había puesto enferma y me habían llevado al hospital. En León, la prima de Jacinta me recibió sin hacer preguntas. Era una mujer mayor, viuda, que vivía sola en una casa pequeña cerca del centro. Me dejó quedarme en su casa mientras decidía qué hacer. Los primeros días no podía parar de temblar. Cada ruido me sobresaltaba. Pensaba que don Aurelio me había encontrado. A la semana de estar en León, fui a la Guardia Civil a denunciar lo que había pasado. Llevé el frasco de veneno, los documentos del seguro de vida que no había firmado, y les conté todo lo que había descubierto. Pero el sargento que me atendió me miró como si estuviera loca. Me dijo que don Aurelio Mendoza era un hombre respetable, conocido en toda la provincia, que tenía buenos contactos y que nadie le iba a creer semejante historia a una mujer histérica que había abandonado a su marido. Insistí, les supliqué que investigaran, que hablaran con el médico que había falsificado los informes, que analizaran el contenido del frasco, pero me dijeron que volviera con mi marido, que los asuntos domésticos no eran cosa suya. Uno de ellos incluso insinuó que don Aurelio tenía derecho a pegarme si yo no cumplía con mis deberes de esposa. Salí de allí destrozada. Me di cuenta de que nadie me iba a ayudar, que la palabra de don Aurelio valía más que la mía, que la justicia estaba de su lado porque él tenía dinero e influencias y yo no era nadie. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas, sintiendo que había escapado de don Aurelio pero que seguía atrapada en un mundo donde los hombres como él siempre ganaban. Pero la prima de Jacinta me dio una idea. Me dijo que conocía a un periodista de Madrid, un hombre joven que escribía artículos sobre la situación de las mujeres. Tal vez él estaría interesado en mi historia. Tal vez podría hacer algo que la justicia no quería hacer. Le escribí una carta contándole todo. 3 semanas después, recibí su respuesta. Quería conocerme, escuchar mi historia completa, investigar el caso por su cuenta. Se llamaba Andrés Ruiz. Trabajaba para un periódico de Madrid que se atrevía a publicar cosas que otros no publicaban. Andrés vino a León a verme. Era un hombre joven de unos 30 años, con gafas y una forma tranquila de hablar que me inspiró confianza. Pasamos una tarde entera hablando. Él tomaba notas, me hacía preguntas, me explicaba cómo pensaba enfocar el artículo. Me dijo que iba a investigar a don Aurelio, que iba a hablar con médicos, con antiguos empleados, con gente que lo hubiera conocido. 2 meses después salió el artículo. Se titulaba El viudo de Valladolid y contaba toda mi historia, pero también la investigación que Andrés había hecho por su cuenta. Había encontrado a otras mujeres que habían trabajado en casa de don Aurelio y que habían visto cosas extrañas. Había hablado con el médico que firmaba los certificados de defunción y había descubierto que ese mismo médico tenía deudas de juego que don Aurelio le había saldado misteriosamente. El artículo causó un escándalo enorme. Otros periódicos lo reprodujeron. La gente empezó a hablar del caso. La presión fue tan grande que al final la justicia tuvo que investigar de verdad. Exhumaron el cuerpo de la primera esposa de don Aurelio y encontraron rastros de veneno en sus huesos. Registraron su casa y encontraron más frascos escondidos, más documentos falsos, más pruebas de lo que había estado haciendo.
Don Aurelio fue detenido y juzgado. Durante el juicio traté de no leer los periódicos, pero era imposible. Todo el mundo hablaba del caso. Yo tuve que declarar como testigo, y fue uno de los días más duros de mi vida. Ver otra vez su cara, oír su voz negándolo todo, mintiendo descaradamente delante del juez. Pero las pruebas eran demasiado claras. Lo condenaron a muerte por el asesinato de su primera esposa y por intento de asesinato hacia mí. Los niños fueron entregados a unos tíos maternos que vivían en Santander. Nunca más volví a saber de ellos. Cuando terminó el juicio, me fui a Madrid. Andrés me había ayudado a encontrar trabajo en la imprenta del periódico donde él trabajaba. No era gran cosa, pero era un trabajo honrado que me permitía vivir sola, sin depender de nadie. Alquilé una habitación pequeña en el barrio de Malasaña y empecé una vida nueva. Los primeros meses en Madrid fueron difíciles. Tenía pesadillas. Me despertaba por las noches pensando que don Aurelio había escapado de la cárcel y me estaba buscando. Pero poco a poco fui recuperando la tranquilidad. El trabajo me gustaba, mis compañeros me trataban bien, y por primera vez en mi vida me sentía libre de verdad. Andrés y yo nos hicimos buenos amigos. Él me enseñó a leer mejor, me prestaba libros, me contaba cosas del mundo que yo no conocía. No hubo nunca nada romántico entre nosotros, pero él fue la primera persona que me trató como si mi opinión importara, como si yo fuera algo más que una criada o una esposa. Un año después de llegar a Madrid, recibí una carta de mi familia. Carmen me contaba que mi madre había muerto en primavera, de una neumonía que no pudo superar. Antonio había terminado los estudios y trabajaba ya de maestro en el pueblo. Carmen seguía en la fábrica textil y se iba a casar con un chico de allí. Volví al pueblo para el funeral de mi madre. Fue extraño estar otra vez allí, ver las caras de la gente que me había conocido de niña. Algunos me miraban con respeto, otros con curiosidad morbosa. Todos sabían mi historia porque el caso de don Aurelio había salido hasta en los periódicos locales. Mi madre había muerto sin saber toda la verdad de lo que había pasado. Carmen me dijo que siempre había pensado que yo era feliz en Valladolid, que nunca sospechó nada. Tal vez fue mejor así. Tal vez fue mejor que muriera, pensando que el sacrificio que habían hecho había valido la pena. Después del funeral, me quedé unos días en el pueblo, ayudando a Carmen y a Antonio a repartir las pocas cosas que había dejado mi madre. La casa donde había nacido ya no era nuestra. La habían vendido para pagar deudas, pero encontré algunas cartas que mi padre me había escrito antes de morir. Cartas que nunca llegué a recibir porque don Aurelio las había interceptado. En ellas me pedía perdón por haberme obligado a casarme. Me decía que me quería, que esperaba que algún día pudiera perdonarlo. Volví a Madrid con el corazón más ligero. Había hecho las paces con los fantasmas del pasado. Había cerrado esa etapa de mi vida. En los años siguientes, seguí trabajando en la imprenta. Me subieron el sueldo, me dieron más responsabilidades. Andrés me ayudó a estudiar por las noches y conseguí sacarme el certificado de estudios primarios que nunca había podido terminar de niña. Nunca me volví a casar. Tuve algunas relaciones, algunos hombres buenos que me trataron con cariño, pero nunca pude confiar del todo en ninguno. El miedo se me había metido muy dentro, y aunque con los años se fue haciendo más pequeño, nunca desapareció completamente. Cuando estalló la guerra, Madrid se convirtió en un infierno. La imprenta cerró. Andrés se fue al frente como corresponsal de guerra y yo tuve que buscarme la vida como pude. Trabajé de enfermera en los hospitales improvisados, ayudé a evacuar niños, sobreviví a los bombardeos escondida en el metro como tantos otros. Después de la guerra, todo cambió otra vez. El nuevo régimen no veía con buenos ojos a las mujeres que vivían solas, que trabajaban, que habían tenido ideas propias durante la República. Tuve que volver a ser invisible, a hacer trabajos de costura en casa, a fingir que era una viuda respetable y silenciosa, pero por dentro había cambiado para siempre. Habíamos aprendido que podía sobrevivir, que podía plantarle cara al miedo, que podía salir adelante por mi cuenta. Don Aurelio había querido matarme, pero no lo había conseguido, y eso me daba una fuerza que nadie podía quitarme. Ahora, con 85 años, cuando miro hacia atrás y repaso toda mi vida, no siento rencor. Siento una tristeza enorme por la niña que fui, por los sueños que no pude cumplir, por el hijo que perdí.
pero también siento orgullo. Sobreviví a algo que podría haber matado a cualquiera. Encontré la manera de seguir viviendo cuando todo parecía perdido. A veces pienso en los niños de don Aurelio, en Eduardo, Luis y Carmen. Se harán mayores ya, tendrán sus propias familias. Espero que hayan conseguido olvidar a su padre, que hayan encontrado la manera de ser felices a pesar de todo lo que vivieron. Espero que Eduardo haya aprendido a ser diferente de como era su padre, aunque me temo que esas cosas se pegan muy hondo. También pienso en todas las mujeres que no tuvieron la suerte que tuve yo, que no pudieron escapar a tiempo, que no encontraron a nadie que las ayudara. ¿Cuántas habrán muerto en silencio, envenenadas poco a poco por maridos como don Aurelio, sin que nadie sospechara nunca nada? Por eso contar esta historia me parece importante, para que se sepa que estas cosas pasaban, que siguen pasando, para que las mujeres jóvenes sepan que pueden salir adelante, que pueden pedir ayuda, que no tienen que resignarse a sufrir en silencio como nos enseñaron a hacer a nosotras. La vida me ha enseñado que el amor verdadero no duele, que no te hace daño, que no te humilla, que una mujer sola puede vivir con dignidad, que la libertad, aunque cueste cara, siempre vale la pena, y que a veces, cuando todo parece perdido, aparece alguien como Jacinta o como Andrés, alguien que te tiende la mano y te ayuda a seguir adelante,